Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El asesinato del ambientalista Juan López continúa generando reacciones y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, indicó que sectores, incluyendo medios de comunicación, nunca antes estuvieron a favor de las luchas de campesinos, mucho menos del medio ambiente, y ahora se lavan las manos tomando este crimen para señalar al poder popular y montar una campaña. Torres argumenta que fue a un miembro de Libertad y Refundación al que mataron y que este gobierno de Libre está en la necesidad de esclarecer dicho crimen. Y una muestra es la orden que dio la presidenta hondureña Xiomara Castro, quien puso a disposición todos los recursos del Estado y la Secretaría de Seguridad para dar con los responsables de este abominable hecho. Es que nosotros estamos en el gobierno y nuestra principal responsabilidad es dar con los asesinos intelectuales y materiales del asesinato del compañero Juan López. Pero permítame. Pero hay gente aquí que en 12 años y 7 meses nunca hicieron nada por la cantidad enorme de ambientalistas, de militantes que fueron asesinados en este país. Hoy me parece curioso, y no lo digo con alusión a ninguno de los medios que me están interesando en este momento, a algunos medios que nunca les importó el tema de los derechos humanos o el tema del medio ambiente o el tema de las comunidades, hoy se están dando golpes de pecho porque ven esto mezquinamente y de una manera bastante cruel como una oportunidad para golpear al gobierno de la presidenta. La presidenta ya ha dicho que va a poner todo su empeño y hay que fortalecer y hay que empujar y hay que acompañar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia para que este asesinato no quede impune, como sí quedaron impunes prácticamente todos los asesinatos que se dieron en este país en 12 años, 7 meses de narcodictadura, donde muchos de los que hoy no señalan no dijeron absolutamente nada porque eran cómplices de esa violencia y de ese ataque en contra del pueblo hondureño. Igualmente, dirigentes de Libre coinciden con lo expresado por el vicecanciller, que existen grupos de poder que ahora por Twitter se valen para criticar a la actual administración, y lamenta que cuando los ambientalistas y otras personas que exigen sus derechos humanos les dan la espalda, pero una vez se presentan situaciones como la de Juan López, se aprovechan para atacar al gobierno. Las respuestas hacia Torres no se hicieron esperar y desde la oposición cuestionan que cómo es posible que Libre, siendo el partido de gobierno, no haya velado por la protección de un ambientalista que, además de enfrentar intereses oscuros contra terratenientes, organizaciones criminales e incluso el narcotráfico, era miembro de Libertad y Refundación. Por ello, distintos sectores consideran que si Libre no le proporcionó seguridad a un ambientalista de su militancia, el resto de los defensores del medio ambiente y derechos humanos en un país tan violento y considerado por ONGs internacionales como el quinto con mayor criminalidad en las Américas, lastimosamente podrían sufrir atentados similares al de Juan López. Asimismo, sociedad civil pide al gobierno reconocer que, al igual que los medios de comunicación y organizaciones que en el pasado evitaban tratar temas y defender a los ambientalistas, Libre, desde que llegó al poder ejecutivo, solamente se preocupó por sostener una administración cuyo trauma de lo sucedido en 2009 los hizo olvidar que varios de sus militantes llevan a cabo ideales y luchas que requieren de protección, por lo que ahora acusar a otros de montar campañas por sus fallas no es una excusa. De momento, las autoridades llevan a cabo las investigaciones, pero expertos reflexionan que es momento que tanto el oficialismo rectifique de inmediato las falencias de su administración y que la oposición no pretenda tomarse de este crimen para venderse como la solución, porque hace 2 años gobernaban y también son responsables de la sarta de problemas que en la actualidad enfrenta la nación.
Gracias, buenos días. Estamos aquí en la entrevista. Hoy es miércoles 18 de septiembre. Vamos a hablar de varios temas. Está conmigo la diputada Suyapa Figueroa, diputada por el Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional. ¿Cómo ve la situación del país? Mataron a un ambientalista, regidor. Hay polémica política en los cargos en el Consejo Nacional Electoral. Doctora, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenos días al pueblo hondureño. Bueno, pues realmente creo que la situación del país es sumamente difícil, como nunca creo. En este momento estamos con verdaderos problemas en todo sentido, una sociedad totalmente polarizada, una sociedad decepcionada por lo pobre, el pobre trabajo, el pobre avance que se le ha visto al gobierno. El gobierno prácticamente ha sido un verdadero fracaso, nada de lo que la población esperaba. Y obviamente esta desesperanza que teníamos después de venir de un gobierno que también fue nefasto, creo que eso ha hecho que la población en este momento pues esté sumamente frustrada, y esta frustración trae una molestia que hace que se polarice aún más la sociedad. Entonces yo creo que estamos en una situación difícil, falta de confianza, pérdida de la institucionalidad que no hemos podido recuperar, y obviamente pues eso trae esa confrontación que vemos desde las instituciones. La más importante en este momento que nosotros vemos como hondureños que debemos proteger el Consejo Nacional Electoral, porque es lo que nos puede dar la oportunidad y la esperanza de la alternancia en el poder y buscar mejores opciones que las que tenemos en este momento planteadas. Gracias. Ya con nosotros el vicecanciller de la República, don Gerardo Torres. Vicecanciller, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, doctora. Saludos a toda la gente que nos mira a través de Canal 11. Gracias por la invitación. Miraba el video de Juan López. Quiero repetir y externar las palabras de la presidenta Xiomara Castro, del enorme pesar que significa el asesinato de un compañero más. Recordarles a alguna de esa gente que se anda dando golpes de pecho, que ni siquiera sabían quién era Juan López, decirles que era un compañero del Libre, un compañero militante, un compañero de la Resistencia, fundador del Frente Nacional de Resistencia Popular, un militante destacado del departamento de Colón y un amigo. Así que, pues con enorme pesar y contentos de las declaraciones del fiscal ayer, de decir que va a hacer una investigación seria y profunda, y que ojalá el asesinato de Juan López no quede en la impunidad como quedaron tantos otros asesinatos de compañeros y compañeras a lo largo de 12 años y 7 meses. Contento de ver a la doctora Figueroa, ya no la miraba, solo de lejos en el Congreso, cuando me escribe en Twitter. Me acuerdo cuando la miraba muy seguido allá en el Colegio Médico de Honduras, cuando andábamos luchando en las calles contra la narcodictadura, por un sistema de salud justo, por un sistema de salud en beneficio del pueblo de Honduras. Lastimosamente hoy que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro impulsa esas políticas que la doctora aseguraba acompañaban en aquel momento, no las acompaña, y lastimosamente no las acompaña por una agenda política partidaria, ¿no?, de ser oposición por el simple hecho de serlo. Pero es un gusto poder estar aquí en este set, compartiéndolo con la doctora, que se destacó como una dirigente de su gremio, pero que en los últimos años lastimosamente ha optado más por levantar la bandera de su partido en una oposición ciega, más que acompañar el proceso de una educación, de una salud para todos y todas, como prometimos hacerlo en las calles. Y gracias por la invitación, Raúl. Bien, gracias el vicecanciller. Don Hernán Guevara, diputado al Congreso Nacional por el Departamento de La Paz, por el Partido Nacional de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias al pueblo hondureño que nos está viendo. Compañera diputada, un placer estar aquí. Conocerle también al vicecanciller. Un placer, un gusto estar aquí para que podamos debatir diferentes problemas de país. Hubo
se unieron el bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral para que José López presida las internas y Ana Paola Hall las generales. Yo pienso que es un contrapeso más bien, Raúl, para no dejar que el gobierno tenga todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Y es un contrapeso para que podamos tener unas elecciones transparentes, justas y que todo el pueblo hondureño esté contento. Sí. Doctora, se unió al bipartidismo. ¿Qué piensa usted, diputada del Partido Salvador de Honduras? Bueno, creo que ahí hay un tripartidismo. No podemos desconocer que son 3 partidos los que están representados en el Consejo Nacional Electoral y obviamente 2 fuerzas que tradicionalmente, por ejemplo, han tenido, obviamente, no pueden estar a favor o ponerse tan de acuerdo porque desafortunadamente, así como ha iniciado el discurso el señor Gerardo Torres, son unos sofistas, son personas que tienen un discurso falaz, generan controversias, generan pleitos a lo interno de las instituciones y muy poco hacen para lograr consensos y construcción. Entonces, desafortunadamente, el representante que ellos han enviado ha llegado con esta misma actitud que ha tenido el vicecanciller y ha generado probablemente esa animadversión que las otras 2 fuerzas hayan tenido que platicar, juntarse y escoger a quien preside el Consejo Nacional Electoral, que me parece es lo óptimo, lo que ha ocurrido, es lo esperado y es lo que verdaderamente le conviene a la población hondureña en vista de que quienes tienen el poder han cooptado prácticamente todas las instituciones y han ejercido una fuerza, digamos, desmedida y sin buscar consensos y sin buscar diálogos. Entonces, creo que lo que ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral es lo esperado, que estas 2 fuerzas se juntaran en contra, digamos, o no en contra, porque no creo yo que haya desaveniencia si lo que buscamos son procesos transparentes, si lo que buscamos es que la población vaya tranquila y en paz a ejercer el sufragio y que podemos tener una verdadera opción de la alternancia en el poder y que escojamos a una persona que verdaderamente represente mejores esperanzas que las que hemos tenido con este gobierno que ha sido, como le digo y nuevamente se lo digo y lo dice la población, ha sido un fracaso como gobierno, probablemente por ese discurso sofista, ese discurso que se quedó nada más en eso, en discurso, pero que al momento de ejercer el poder no lo han podido hacer y se han quedado hablando del golpe de Estado, de la narcodictadura y de todo lo que verdaderamente ya nos tiene aburridos a los hondureños. Queremos propuestas, queremos soluciones y queremos que verdaderamente haya alguien que verdaderamente pueda gobernar el país. ¿Ha fracasado el gobierno? Bueno, primero, solo quiero señalar que la doctora Figueroa acaba de decir ahorita que el hecho de que el Partido Nacional de Honduras, al partido que nuevamente nos enfrentábamos en las calles, cuando ella era presidente del colegio médico y nosotros éramos esa fuerza en resistencia, que ahí no le caíamos mal, ahí le caíamos muy bien cuando la acompañábamos en sus luchas gremiales, que sea el Partido Nacional, con el respeto del diputado que hoy no está aquí en el foro, quien dirija el CNE. Es lo óptimo, dice la doctora. Eso demuestra justamente cómo cambian las posiciones, ¿no? Antes, frontal contra el Partido Nacional, combativa. Hoy ella considera que el Partido Nacional, que cometió 2 fraudes electorales en 2013 y en 2017, que ella denunció, hoy le parece que es lo óptimo que sea ese mismo partido quien dirija el proceso electoral en el CNE este año. Bueno, eso solamente lo señalo y lo subrayo para que quede en constancia, digamos. Y cuando la doctora nos acusa de sofistas, sofista es aquel que ama la sabiduría, ¿no? Que se apega a la sabiduría. Los doctores y las doctoras hacen un juramento, que nos diga la doctora
¿cómo se llama ese juramento? Que justamente es de la época de los sofistas, ¿no? Donde se habla de los principios que deben de promover en la medicina. Entonces, negar que hay principios que son importantes para el accionar de todos los días es bastante irónico viniendo de una doctora que para ser doctora tuvo que hacer un juramento del tiempo de los sofistas. Pero para no hablar de filosofía y no aburrirles, ¿verdad? Solamente mencionar que en efecto, ¿no? El Partido Nacional y el Partido Liberal llegaron a un acuerdo. Qué raro, qué nuevo, qué diferente, qué originales. Si lo han venido haciendo todo el tiempo, pues. El Partido Nacional y el Partido Liberal se pusieron de acuerdo para dejar afuera Libre cuando nosotros habíamos demostrado ser, a su entender, la segunda fuerza, a pesar de que nos hicieron un fraude. Vaya, digamos que nos hicieron el fraude y quedamos como segunda fuerza. En 2013, después de que Xiomara Castro participa por primera vez, que el Partido Nacional nos roba las primeras elecciones, el Partido Nacional y el Partido Liberal se pusieron de acuerdo para dejar afuera Libre de los aparatos electorales. Y si no quieren que hable de historia, porque después dicen que empezamos a hablar de golpe de Estado, porque les duele que les digamos en la cara las cosas que han venido haciendo y que siguen haciendo, me voy a acercar más en la historia. Cuando por fin Libre logró tener representación en el CNE, que por fin logramos tener ahí a la abogada Moncada y pudimos tener un nuevo censo y todo un trabajo fuerte en el Registro Nacional de las Personas, nuevamente el Partido Nacional y el Partido Liberal se pusieron otra vez de acuerdo y Rixi Moncada no era la presidenta, la comisionada presidenta del CNE cuando Xiomara Castro ganó las elecciones. Entonces lo que pasó ahorita no es nada nuevo, es más de lo mismo. Somos tres fuerzas, Libre, liberales y nacionalistas, y hay dos fuerzas que representan la mayor parte del tiempo a los mismos intereses, que son los mismos intereses oligárquicos que han estado en este país durante demasiado tiempo. Entonces, lo raro hubiera sido que hubiera habido otro acuerdo. Eso hubiera sido lo raro. Pero que se pongan de acuerdo cachurecos y liberales para primero poner a la señora Cosette y después a la señora Ana Paola, eso es más de lo mismo. Pero, y eso es lo que yo les vengo diciendo a los colegas periodistas que me han entrevistado estos días, así como la presidenta Xiomara Castro ganó las elecciones sin que Rixi Moncada fuera la comisionada presidenta, así Rixi Moncada va a ganar las elecciones sin que Marlon Ochoa sea el comisionado presidente. Tranquilo, eso ya pasó, avancemos. Pongamos mejor la mente en las cosas que tenemos que hacer para garantizar que este sea un proceso transparente, para garantizar que esos que inflaban votos en Libre y que ahora van a querer inflar votos en el Partido Liberal no lo puedan hacer, que podamos tener elecciones primarias e internas que sean válidas, que ganen los que ganen y no ganen los que quieran hacer trampa, y que después nos enfrentemos en las generales y que el que gane tenga toda la validación, tenga todo el respaldo y tenga toda la legitimidad que necesita un gobierno para empezar con fuerza, como tuvo legitimidad el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y como no tuvo legitimidad el segundo y el primer gobierno de Juan Orlando Hernández. Un gobierno que inicia con problemas de legitimidad tiene dificultades para poder desarrollar su gobernabilidad. Entonces nosotros que sentimos hoy, tal vez yo estoy equivocado y veo otras encuestas diferentes a las que ve la doctora, porque en las encuestas que nosotros vemos la presidenta no baja de un 50% de aprobación, pero tal vez los de la doctora dicen otra cosa, no sé. Nosotros, que en base a las encuestas y la información que tenemos, sabemos, sentimos y creemos que vamos a ganar, nos interesa una elección en la que no se nos inflen los otros dos partidos, que a veces generan percepciones ahí medio falsas, nacionalistas y liberales, que de repente el Partido Liberal saca el doble de votos en primarias que los que sacan en generales. Pónganse ustedes a analizar por qué. Entonces, primero que no se nos inflen en las primarias, los contrarios, los partidos con los que nos vamos a enfrentar. Y después que en las generales, cuando les ganemos, no anden con el reclamo ahí de que tuvieron fraude y no sé qué, y podamos nosotros ganar nuevamente con legitimidad, con un proceso transparente, y que el próximo gobierno, que esperamos sea de Libre, pueda ejercer un ejercicio de gobernabilidad sin contradicciones que pongan en duda cómo llegó realmente a ejercer ese poder que le concede el pueblo. Solo un poquito, Raúl, si me permite, perdón solo para que vean la retórica de estos sofistas. Gracias. Te quiero decir que es sofista, dice, maestro de retórica que en Grecia del siglo V antes de Cristo enseñaba el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación
y de influencia, o sea, la filosofía sobre los ciudadanos. La doctora nos acaba de definir la filosofía. Déjeme hablar, señor vicecanciller, no me lo imagino en una reunión en donde no represente, porque es una vergüenza que un vicecanciller no deje hablar a la otra persona. La diputada habla. Pero para que la población entienda, eso quiere decir que solo son paja. Así, para que la población lo entienda, porque me encanta a mí hablar, para que la gente, solo fueron paja y jamás hicieron nada. Eso es ser sofista. Los sofistas fueron los que condenaron a Sócrates, armaron tanto verbo que hicieron ver a Sócrates como un criminal que tuvo que morirse por ingerir cicuta. Lo condenaron los sofistas a Sócrates, el sabio. O sea que el sofismo, la paja, mató a la sabiduría. Entonces, para que el pueblo hondureño sepa de lo que habla Libre, que fueron pura paja y que siguen siendo paja para el pueblo hondureño, que no le han enseñado ni le han dado absolutamente nada. La gente sigue en los hospitales sin salud, los niños en las escuelas siguen sin educación, no tenemos realmente Estado de Derecho, no tenemos seguridad y mucho menos empleo para la población. Las empresas generadoras de empleo se han ido del país por ese clima que ha generado el gobierno, incapaz de generar ni siquiera un poquito de esperanza para la población. Por eso es que para nosotros no es que yo esté con el Partido Nacional. Todo el mundo sabe mi posición con el Partido Nacional y con el Partido de Libertad de Refundación. Al final han salido los dos la misma cosa. El Partido Nacional contra seguimos el Partido en un narcoestado, nada ha cambiado y seguimos sin esperanza en este país. Y usted lo sabe y lo saben también los compañeros del Partido Nacional. Habrá que generar una esperanza y una alternativa en este país, y justamente para generar esa esperanza y esa alternativa, porque no queremos quedarnos como Venezuela, con un narco que es buscado internacionalmente, del cual usted fue allá a poner una caricatura, un sticker de un narcotraficante ampliamente buscado por las autoridades internacionales. ¿Cómo me va usted a venir a hablar de esperanzas ¿Por qué va a votar usted, y de doctora, limpieza en en un generales? partido? ¿Cuál es el candidato del PSH? Defendiendo ¿Cuál es el candidato del narcotraficantes. PSH? Doctora, ¿quién es el candidato del PSH? No sé. ¿Y no es del PSH usted? No sé. No ha habido elecciones internas. Ok, vaya. No ha habido elecciones está bien, internas. está bien. Diputado Guevara. Soy del Partido Liberal, hombre. Yo quiero decirle al vicecanciller que cada vez que ustedes como gobierno hablan, se hunden más en su propio, desastre de gobierno que han tenido. Usted empezó con su discurso ahorita, con su participación, hablando de la persona que asesinaron, un ambientalista. Han detectado, creo que 5 autogolpes, ¿verdad? Pero no pudieron darse cuenta de lo que le iba a pasar a ese compañero, ese ser humano, ese ciudadano. ¿De quién? Es compañero, es un ser humano. Suyo, ¿no? Lo asesinaron y no se pudieron dar cuenta. Más se han dedicado el ministro de Seguridad y también el jefe del Estado Mayor Conjunto a ser activistas del partido de gobierno, el Partido Libre. Desastre de gobierno, no han podido, con un presupuesto arriba de 360.000 millones de lempiras, y ahora que le vamos a aprobar uno que arriba de 498.000 millones de lempiras, más del 100% de cómo funcionaba el gobierno anterior, no han podido desarrollar el país. La infraestructura está totalmente caída a nivel nacional. Lo que es social, lo que tenía el programa Vida Mejor, el gobierno anterior, no han llegado a ningún lugar. Si hablamos del Departamento de La Paz, a ningún lugar han llegado. Ni con una bolsa solidaria, que tanto criticaban antes. La canasta básica está por las nubes. Una lechuga cuesta 50 lempiras, se puede imaginar usted. Estamos importando más de lo que exportamos, por eso no hay divisas, no hay dólares en los bancos, porque ya no producimos, ahora solo nos dedicamos a importar productos terminados. Dicen que han avanzado y que hay crecimiento económico en la banca y hay crecimiento económico en lo que es las telecomunicaciones, nada más. Pero lo que es la manufactura, la producción, que es donde está la mayor cantidad de labor obrera pues, del país,
está totalmente olvidada y está en decadencia, ¿verdad? Ya les digo, es un gobierno con un presupuesto exageradamente alto, más del 100% de cómo funcionaba el gobierno anterior, no han llegado donde debían de llegar. O sea, no se sabe para dónde quieren, a dónde quieren llevar el gobierno. Conozco Venezuela, ¿verdad? Es el primer país con mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. Conocí cuando estaba el presidente Chávez anteriormente, ¿verdad? Y conozco ahorita también. Un país con esa reserva de petróleo número 1 a nivel mundial. Minería, gas natural. Un país tan rico, pero ahorita se está hundiendo en la miseria. La gente anda buscando comida en los basureros. Y podemos ver aquí en Honduras que está lleno, la capital, todo Honduras está lleno de venezolanos porque han estado huyendo de su país, porque prefieren, se vienen con toda su familia, prefieren morir en cualquier otro lado que en su país. Ese es el país que nos quieren llevar también a nosotros, tipo Venezuela, y lo han dicho reiteradas veces, ustedes como gobierno que quieren ser como Venezuela o como Cuba, países donde la gente se está muriendo de hambre, donde no hay oportunidades que no han generado en este gobierno. No hay un tan solo empleo que haya generado este gobierno, ¿verdad? Y así estamos con este gobierno totalmente desastroso, ¿verdad? Y va a continuar, ¿por qué? Porque la mentalidad de ellos es esa, llevar a Honduras exactamente así como una Venezuela. ¿Así va a ser? No, yo soy hondureño, yo soy 0801, nacido aquí en Francisco Morazán, en Tegucigalpa. No soy ni cubano ni venezolano. Y si quieren podemos empezar a hablar de países, podemos hablar de Venezuela, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de España, de Arabia Saudita. Pero eso no define la política hondureña. ¿Sabe qué sí define la política hondureña? Que la doctora decía que no hay seguridad en el país. Según el mismo Observatorio de la Violencia de la UNA, este año es el año con menores índices de violencia de los últimos 20 años. Y si ya no me creen a mí, y ya no le creen al Observatorio de la UNA, donde aquí también la doctora, pues al ser frente del colegio médico, era representante, ¿no?, de las ciencias médicas. Se llama el juramento hipocrático, por si se le olvidó a la doctora, que viene justamente del tiempo de la Grecia antigua. Y la palabra filosofía, que estamos en clases de secundaria aquí, de filosofía general, filo quiere decir amor y sofía quiere decir sabiduría. Pero ahí se lo voy a dejar porque yo la verdad no vine a hablar aquí de filosofía. Yo lo que quiero es que primero hay que señalar y destacar el tema de las mentiras. Honduras hoy, este año, no en el futuro, no promesa de campaña, no discurso de que vamos a hacer eso y vamos a ser diferentes, no venir con el rótulo de PCH pero ser liberal, o sea, la verdad. Este año, según el Observatorio de la Violencia, Honduras va a registrar el año con menos índices de violencia de los últimos 20 años. Y eso es resultado de una política pública de Estado. Eso no es resultado de la divina providencia. Aunque nosotros pedimos guía a la divina providencia, hay que hacer las cosas para que pasen. Y este gobierno ha hecho cosas para reducir los índices de violencia y están las pruebas. Y no lo dice el gobierno, lo dice Migdonia y estas. Y además que Migdonia no es ni cuadro del Libre, ni necesariamente cercana. Es una posición de la academia que les presentó los datos a la sociedad hondureña. Número 2, a nivel de alimentación de las escuelas, a nivel de la comunidad, a nivel de todo lo que está pasando en el país, ningún gobierno en la historia ha definido tanto presupuesto para el tema de programas de desarrollo social, programas de desarrollo comunitario. Sí, pero ¿dónde están? ¿A dónde han llegado? Ningún gobierno ha Porque dado... la gente no ha llegado. Bueno, pues si nos vamos a empezar a interrumpir, créanme que yo para eso soy bueno. Usted lo ha estado haciendo. Si usted bueno, yo a usted no lo he interrumpido, pero si empezamos, yo créanme que ahí tengo A+. Entonces, este es el gobierno que más ha dado recursos a las alcaldías sin distingo de colores políticos. Para aquel también amigo de la doctora que dice que va a desarrollar el municipalismo, hermano, ya llegó tarde. Si municipalista es este gobierno. Si la presidenta Xiomara Castro, a pesar de que hay alcaldes nacionalistas y liberales contrarios a su gobierno, no ha interrumpido un solo programa de asistencia y desarrollo comunitario en todo el país. Los programas de reducción de la pobreza están enfocados en los municipios más pobres, no en los municipios donde gobierna Libre, y ustedes los pueden revisar. Esa es Xiomara Castro. Xiomara Castro no tiene una agenda político-partidaria para tomar decisiones como sí lo tuvieron otros partidos. Como sí vimos durante el tema de la pandemia,
que en una casa, si tenía censo del Partido Nacionalista, le daban bolsa de comida y si en la otra no tenía, no se lo daban. Y eso lo denunció la doctora también aquí. Si no, les puedo buscar el baile y lo puedo poner ahí. Sí, pero entonces, entonces, nosotros estamos desarrollando una estrategia frontal en contra de la pobreza, a favor de la población hondureña, sin distingo de colores políticos y sin agendas ocultas. Hicieron esto, porque voy a ser breve para que no tengamos que interrumpir y así podamos platicar con más dinámica. Nosotros somos de los países, según la CEPAL, que mejor hemos podido controlar la inflación. Eso quiere decir que hemos sido de los países que más efectivamente hemos logrado contener que se nos dispare la canasta básica. Y si la canasta básica está alta, en general es porque la población hondureña gana menos de lo que debería de ganar. ¿Y eso de dónde viene? Pues evidentemente que somos un país pobre, pues. Somos un país que cuando llegó la presidenta Xiomara Castro, el 75% vivía en pobreza. Pobreza quiere decir, en términos sociales, no socialistas, porque aquí se confunden a veces, sociales y estadísticos, que yo gano menos de lo que necesito para cubrir lo básico. O sea, que yo gano menos que la canasta básica. Por eso somos pobres. Pero hemos logrado contener el proceso de inflación para que no se nos dispare. Entonces, es cierto, somos un país que todavía es pobre, somos un país que todavía tiene precariedades, pero me parece a mí incorrecto y que no les va a ir bien en la campaña si lo siguen haciendo, negar las cosas que el pueblo de Honduras sabe que la presidenta Xiomara Castro ha hecho en su favor. Sí, póngame lo que dijo el vicecanciller ayer sobre esto de la violencia y la muerte Irresponsable totalmente. del regidor. ¿Es irresponsable? Sí, claro que sí. Porque acusó a una diputada del Partido Nacional. Póngame. No dijo el nombre, pero sí acusó a una diputada del Partido Nacional que era la responsable de los sicarios, de contratar sicarios para eliminar ambientalistas. Eso es totalmente irresponsable. Hablemos de eso. Hay que defender los derechos humanos si no se quieran tocar, por ejemplo, los intereses de las transnacionales, de los empresarios, de los latifundistas, de los sectores narcotraficantes, de todos esos sectores que generaban o que gravitaban alrededor del Partido Nacional o Partido Liberal, que siguen impunes y que siguen matando gente por robarles tierras o por robarle derechos. En estos términos se ha manifestado el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, al ser consultado sobre la muerte del ambientalista Juan López. Aquí hay diputadas del Partido Nacional, que si quieren empezamos a decir nombres aquí, que contrataban sicarios para matar a dirigentes en el Departamento de la Paz. Sí, ustedes saben muy bien quiénes son, y son diputadas y diputados vinculados con el Partido Nacional. El funcionario además aseguró que esta muerte no quedará impune y se investigará hasta dar con los responsables del hecho. La presidenta ya ha dicho que va a poner todo su empeño y hay que fortalecer y hay que empujar y hay que acompañar al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia para que este asesinato no quede impune, como sí quedaron impunes prácticamente todos los asesinatos que se dieron en este país en 12 años, 7 meses de narcodictadura. La empresa privada, por su parte, de momento han preferido no referirse a este ni otros temas relacionados a la política del país. Si él conoce algo, tiene que presentarse en el Ministerio Público y hacer la declaración pertinente. Si no es o cómplice o es un irresponsable que habla sin saber. Ahora, independientemente de lo que diga el señor de Cancillería, que no entiendo qué tiene que ver con su puesto esta situación, los operadores de justicia en Honduras dejan mucho que desear. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. ¿No, verdad? No, es totalmente irresponsable esas declaraciones. Acusar a diputadas del Partido Nacional de que han contratado o de los que contrataban sicarios para eliminar ambientalistas. Es totalmente irresponsable y ahí también lo dijeron ahorita las personas que participaron en esa entrevista. De veras, realmente, señor vicecanciller, yo pienso que usted en este momento debía rectificar esas declaraciones que dio, porque eso es irresponsable totalmente y yo le reprocho eso aquí en este medio de comunicación. Vicecanciller, ¿tiene moral la oposición para criticar la administración del Poder Popular, tomando en cuenta que mientras ellos estuvieron en el gobierno no solucionaron varios problemas? Y sobre esto, acusación a diputados del Partido Nacional. Bueno, moral no tienen, pero eso tampoco impide que lo hagan todos los días. Ahí andan, por ejemplo, en otros foros, andan hablando de la violencia política, no siquiera hablamos de eso más adelante, de la violencia contra las mujeres, quienes todos los días pasan acusando a la presidenta de incompetente, no se quitan de la boca el tema del familión, la tratan de lo peor, no se refieren a ella directamente,
hay candidatos del Partido Liberal, porque ya no son del PSH, que no pueden decirle presidenta, le dicen la esposa de Mel, así son de irrespetuosos. Entonces, moral no tienen. Para señalarnos a nosotros, moral no tienen. Pero eso, Raúl, en este país no hay ningún problema, pues porque aquí gente, los narcotraficantes acusan a la gente de narcotraficante. Los que matan ambientalistas o los que mataban ambientalistas acusan a los que vienen de ser militantes, de estar justamente en esas luchas con esos ambientalistas, de ser los que matan ambientalistas. Los que se robaban elecciones están preocupados de que nos vamos a robar elecciones. Los corruptos nos señalan de corruptos. Entonces, moral no tienen, pero eso no les impide de decir lo mismo todos los días, 24 horas. O sea, creo que son dos cosas diferentes. Uno, no tienen moral, y dos, igual por eso no van a parar. Y segundo, con el tema de lo de la denuncia. Bueno, es que mire, yo vengo de ser periodista. Yo estudié periodismo y economía. Y me especialicé como corresponsal de agencias de noticias de todos lados, de la derecha, de la izquierda. Trabajé para la Agencia Francesa de Prensa, para Le Monde Diplomatique, trabajé para Telesur, trabajé para varios medios. Y yo, mi pregunta era para mis colegas periodistas que me tenían ahí rodeado ayer, que yo les agradezco el espacio. Y les decía, óigame, y es que ustedes no se acuerdan que había una diputada del Partido Nacional que tuvo varias denuncias de que les mandaba sicarios a dirigentes del COPIN y de Milpa por unos proyectos que quería hacer en esa zona del país. O ya se los olvidó. Yo les hice la pregunta, pues. O sea, yo ni soy investigador. A mí se me tocó entrevistar gente y acompañar denuncias. Y en el Ministerio Público uno puede preguntar, ¿qué partido, de qué partido? Porque no es una diputada, son diputados, ministros, viceministros del Partido Nacional tuvieron denuncias durante 12 años, 7 meses de amedrentar, de hostigar, de amenazar a dirigentes ambientalistas. Entonces, que a mí me venga a decir ahorita el Partido Nacional que de repente se volvieron ambientalistas y defensores de los derechos humanos, eso no me lo creo yo y no me lo cree nadie. Entonces yo les decía a los periodistas, pero entonces hay una participación política en el asesinato de Juan López. Yo le digo, sí, que Juan López es militante de Libre. Por si no se acuerdan, Juan López iba a ser candidato de Libre, no de otro partido. Juan López no era en contra de Libre. Juan López no pudo venir a la movilización del 14 porque tenía otras cosas que hacer, pero sus compañeros estaban acá. Sus compañeros iban de camino de Tegucigalpa a Colón cuando se dieron cuenta que habían matado a su compañero. Entonces no se pongan a hablar de alguien que no conocen, no se pongan a levantar banderas. ¿Y la acusación que hizo ese cura contra el alcalde Adán Funes de Libre? Hay que ver qué te pruebas tiene Melo, pues. O sea, si Melo está acusando directamente a Adán Funes, yo creo que ahí Zelaya, el Ministerio Público, tiene que investigar eso. Pero miren, desconocer lo que pasa en el Valle de Laguán y desconocer lo que pasa en Colón, yo creo que en este panel nadie puede levantar esa bandera. O sea, en el Valle de Laguán, en Colón, en Tocoa, hay tensiones por conflictos de tierra. En esa región hay tensiones porque hay gente que a base a violencia ha expulsado a comunidades. Aquí, a mí me parece, Raúl, porque aquí no se ponen de acuerdo para atacarnos, que la semana pasada, que nosotros tuvimos reunión de gabinete, lo que estaba en los medios era que el Libre o que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro estaba impulsando estas organizaciones de campesinos y de territorio y ambientalistas para meterse a las tierras de los empresarios. Y que habíamos quitado no sé cuántas tierras y que impulsábamos la recuperación de tierras y el decomiso de tierras y que eso era una violación a los derechos de la propiedad privada. Eso éramos hace 10 días. Hoy nosotros matamos ambientalistas. No tiene lógica su argumento. Nosotros ni estamos mandando a la gente a meterse en la propiedad privada de nadie, ni nos estamos matando entre nosotros. No nos estamos matando entre nosotros, aunque quieran hacer ver eso. Y peor aún, aunque nos quieran poner a un Juan López como que fuera un ente externo. Dicen, ¿y qué va a hacer? Pues lo que vamos a hacer es exigir al Ministerio Público que investigue el asesinato de otro compañero, de un montón más. Y para regresar otra vez a lo de la tal diputada del Partido Nacional, pregúntenle al Ministerio Público, pregunten, Movimiento Indígena Lenca de la Paz, Milpa. ¿Cuántas denuncias hizo Milpa contra diputados y diputadas del Partido Nacional por hostigamiento, por enviar sicarios y por el asesinato posiblemente vinculado a esas personas
de compañeros que defendían territorios, ríos, bosques. En el asesinato de Berta Cáceres no hay elementos políticos vinculados, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues la violencia, tanto la violencia contra la militancia, contra los activistas, contra los ambientalistas, es real en este país, no es mentira. Juan López está muerto, de verdad. Entonces, utilizar el asesinato de un compañero para hacer réditos políticos en una estrategia de campaña, eso no tiene moral. Eso carece de humanidad, de poder levantar esa bandera porque les parece que les va a ganar un par de votos, porque les parece que va a ser un bonito TikTok, porque hay medios de comunicación aquí, y con eso termino, diputado, hay medios de comunicación aquí que nunca supieron quién era Juan López, y yo ayer no me lo podía creer, no quiero decir el nombre del medio, pero es muy famoso, que le ponía una musiquita como que habían perdido, no sé, a un hermano. Nunca supieron quién era el compa, nunca les interesó por lo que estaban luchando, y hoy lo están levantando como una estrategia política. ¿Quién fue eso es una falta de moral. Y lo mismo que pasa con el caso de Juan, pasa con el tema de la violencia contra las mujeres. Miren, la violencia contra las mujeres es algo real, pues. O sea, en este país matan mujeres, en este país las mujeres son víctimas de violencia todo el tiempo. Y en este gobierno no más. utilizar la bandera de la violencia contra las mujeres también porque creen que se van a ver bonitos en Twitter. Eso es falta de moral. Pues, o sea, yo creo que la violencia en general y la violencia contra las mujeres son reales. Asumámoslas como problemas reales y no como posibles gadgets para hacer trucos y humo en una estrategia de campaña que no tiene moral y que tampoco tiene esencia. Doctora, ¿se excusa el poder popular en las falencias que ha tenido el gobierno para responsabilizar a otros sectores? Totalmente. Mire, realmente en cuanto a esta situación, el mismo Juan López reclamó, criticó, si bien es cierto, era un militante de Libertad y Refundación, eso es indudable. Juan López era una persona militante de Libre, pero reclamó al alcalde de Tocoa que no se había hecho nada. Es que es lo que le vuelvo nuevamente al discurso. Este gobierno ha sido puro discurso. Están en el poder, por lo tanto, se hubiese podido hacer algo para brindarle justicia a la gente de Guapinol. La gente de Guapinol sigue igual que como estaba en el gobierno anterior, reclamando las mismas cosas, y Juan seguía reclamando las mismas cosas. Entonces, por eso le digo, este gobierno es un gobierno de paja. Imagínense cuántos diputados nacionalistas hay, pero no se refieren a los diputados nacionalistas, se refieren a la mujer. Sí. Realmente los que más irrespetan a la figura de la presidenta han sido ellos mismos, que le han ido a hacer un grave daño a la imagen de Xiomara Castro como presidenta de este país. La sombra que le genera Mel Zelaya, que debió haberse quedado en su casa, mejor allá en la hacienda, no le hace una enorme sombra a la presidenta. Entonces, realmente quienes le han quitado al poder han sido ellas. Yo solo quiero enseñarles, por ejemplo, esta foto, que ojalá me haga un acercamiento. ¿No es usted vicecanciller con Alex Saab? Sí, soy yo. Y ¿Sí? es una foto de Alex Saab. Una foto de Alex Saab. Justicia para un testaferro buscado internacionalmente por ser testaferro de Nicolás Maduro, un delincuente que piden cualquier cantidad de millones. 10 millones de dólares está pidiendo. 15 millones piden por la captura de Nicolás Maduro, un violador de derechos humanos, una persona que es señalado por narcotráfico, una persona que es violador de derechos de libertades del pueblo venezolano, que se robó las elecciones, que no ganó las elecciones. Entonces, ve usted por qué para nosotros es tan importante no poderles dar los instrumentos a ustedes para que hagan lo mismo que hicieron en Venezuela, porque ustedes han ido a traer, ¿y dónde fue esta foto? Ustedes han ido a recibir no una, sino varias veces lecciones
a Venezuela, de cómo se maldirige un país, y eso es lo que han venido a hacer aquí y a querer implementar en nuestro país. Quiero decirles que la mayoría, pero la enorme mayoría del pueblo hondureño no comulga con las ideas de ustedes. ¿Y qué hizo el gobierno que quieren opacar a la presidenta? Poner personas impulsivas, viscerales, adoctrinadas al lado de la presidenta, que son los que le han hecho un grave daño a este país, porque tenía el pueblo hondureño una enorme esperanza, justamente ¿por qué? Porque había personas como Juan López, como el padre Melo, como muchos militantes de ese partido que sí entendían la justicia social y sí entendían lo que se tenía que hacer en este país para darle un respiro a este país. Pero más bien lo que hicieron es asfixiarlo y quitarnos las pocas esperanzas que teníamos. ¿Por qué? Porque resultó este gobierno ser igual que el gobierno anterior. Están señalados de lo mismo y se han comportado igual que el gobierno anterior. Óigame, don Hernán, el vicecanciller Torres dijo que una diputada nacionalista del Departamento de La Paz hizo ese señalamiento. Sí, no, mire... Que contrataba sicarios para matar dirigentes ambientalistas. Mire, vicecanciller, usted sabe de que hay una diputada nada más del Departamento de La Paz, ¿verdad? Debería usted y tener espacio aquí, viceministro, de rectificar lo que está diciendo. Porque eso sí es totalmente irresponsable, ¿verdad? Está el Ministerio Público y todos los entes reguladores del Estado para que puedan revisar eso, pero eso es irresponsable. Eso es una acusación seria. Contratar sicarios para eliminar ambientalistas. Tiene el tiempo, señor ministro, y le doy la palabra ahorita para que pueda rectificar eso. Sinceramente se lo digo, porque eso es una irresponsabilidad de parte suya. Así son ustedes como gobierno, confrontativos, quieren eliminar de como sea los líderes en cada uno de los departamentos para quedarse ellos solos, pero no lo van a lograr, Raúl. La próxima victoria de las internas y las generales van a ser del Partido Nacional de Honduras. Y acuérdese lo que le digo, iba a ser con doña Ana García de Hernández. Se lo estoy asegurando aquí, se lo estoy diciendo aquí de frente. ¿Quién va a ganar? Doña Ana García de Hernández. Ah, bueno, ya estuvo. Pues. ¿Por qué razón? No tengo necesidad de seguir discutiendo con usted. Y se lo dije. Ya gané. Y se lo dije a un principio. Menos de 200.000 millones de lempiras trabajó el gobierno anterior. Y ahorita están con 360.000 millones de lempiras y no han hecho absolutamente nada. No han llegado al pueblo. Es mentira que han llegado. Yo soy de una aldea y pregunte a ver qué ha llegado a esa aldea donde yo vivo. No ha llegado nada. A todo el departamento de La Paz usted pregunta, no ha llegado absolutamente nada. Por esa razón, el pueblo hondureño está cansado de las mentiras de este gobierno. Ya se les cayó la cara, se les cayó la máscara. Ahora, ¿cómo pueden acusar un narcogobierno? Si ustedes, está un video ahí circulando en todas las redes sociales, ¿quiénes son realmente los narcos? ¿Quién es el narcoestado en este momento? ¿Verdad? Y eso, cuando estuvo Juan Orlando de presidente y todas las investigaciones que hicieron, no hubo ni tan siquiera una llamada, un audio que involucrara al presidente de la República, a Juan Orlando Hernández. Y ahorita sí hay videos. Son malos. Y vienen más videos todavía, ¿verdad? Que involucran al gobierno que está gobernando ahorita, desgobernando porque no ha hecho nada por el pueblo. Entonces tiene la oportunidad, señor viceministro, porque esas declaraciones suyas irresponsables, y todavía ahorita lo volvió a mencionar, una diputada del Partido Nacional del Departamento de La Paz. Eso realmente no es justo, ¿verdad? Miren, datos de la universidad que usted tanto menciona. Honduras registra más de 100 muertes violentas de mujeres en el 2024. 100. Y ese es periódico Presencia Universitaria del 5 de junio del 2024. Ahorita andan por 150, porque todos los días matan gente. Yo no sé de dónde sacan ustedes que ha bajado
el índice de homicidios en el país. Imagínense cómo era antes. Masacres. Imagínense cómo era cuando gobernaba Juan Orlando y Ana García. Cómo era antes, que hoy que estamos en 100 ha bajado. Imagínense cómo era antes. ¿Se imagina usted todo lo que se hizo en el gobierno anterior? Sí, además que hay pruebas de eso. Infraestructura. Por ahora está preso Juan Orlando, porque me imagino y hay pruebas. Pero no hay ningún tipo de pruebas contra él. O sea, que usted me está diciendo a mí que Estados Unidos, sin ninguna prueba, se lo llevó acreditado. Mire, se pueden equivocar. ¿Ah? Yo se lo digo que se pueden equivocar. Y están equivocados. Te lo digo. Mire, y le voy a poner un ejemplo. Raúl, mire, yo tengo un amigo, Raúl, que se fue a vivir a los Estados Unidos. Y él le gustaba beber. Dígale algo, doctora, fíjese y que cuando usted ahora regresó, a mí me dice, solo a mí me dice, fíjense, no, chica, qué estoy barbaridad. hablando con Raúl, espere. Raúl, me siento como Jesús. Escúcheme el mensaje. Aquí me siento como doctora, para ver doctora, dígale algo. Para que usted vea cómo se equivocan en Estados Unidos. Y no le quiere ¿Cómo se equivocan en Estados Unidos? Porque se han equivocado en la justicia. Este muchacho regresó a la casa donde vivía, que vivía con una señora mayor de edad y su hija vivían ahí. Cuando él llegó a la casa, las dos mujeres estaban muertas. Y el muchacho, asustado, agarró el cuchillo que estaba ahí para ver si había más personas ahí, para ver quién había cometido el delito. Este muchacho, Raúl, estuvo, creo que, 5 años en el corredor de la muerte. Y después resultó que era inocente. Aquí está el país de regreso. Es un hondureño, es un hondureño. O sea, no todo es perfecto, ¿verdad? Y para mí, lo que le pasó a Juan Orlando Hernández, no hay ninguna prueba, Raúl. Es lo que dicen otros narcotraficantes asesinos, que Juan Orlando se los mandó extraditados a los Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Porque no hay ningún video, no hay ningún audio que lo involucre a él, ¿verdad? Cosa diferente a ustedes, que ahora ya creo que ya se les cayó la máscara y deben de dejar de decir narcoestado, porque ustedes prácticamente se castigan solos. Mira, compañero, después de que usted viene a decir aquí que Juan Orlando es inocente, todo lo demás que diga está tachado por eso, usted está enlodado por eso. Doctora. No, como la población puede ver realmente ataques de un lado, del otro lado, la verdad es que nosotros como hondureños realmente que queremos un país diferente, nos tenemos que sentir muy pero muy preocupados, muy pero muy frustrados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos en una mafiocracia, vivimos en una mafiocracia, en donde al parecer, y todos lo sabemos, estamos en una sociedad absolutamente corrupta, en donde el narcotráfico, el crimen organizado ha cooptado todas las instituciones políticas, y eso es una realidad. Entonces, derivado de eso, es que necesitamos mecanismos que nos puedan garantizar la investigación, la impartición de justicia, que no la vamos a encontrar en el poder de justicia del Estado. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que han sido producto de negociaciones entre quienes están involucrados en esos crímenes, ya lo vemos. Por eso le digo, yo me siento entre dos como Jesús, entre dos iguales, pues, en realidad. ¿Por qué? Y así se siente el pueblo hondureño. Los mecanismos que hubiésemos podido tener, como la CICI, que este gobierno no la quiere traer. No la va a traer. No la va a traer porque no le conviene. No le conviene. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer es eliminar la amnistía, gracias a la cual no es que salieron los ambientalistas libres. 5,000 casos. Los primeros que salieron fueron los amigos del coordinador del partido, que son sus piezas claves. Entonces, han sido corruptos en el manejo, también en la impartición de justicia. Entonces, tampoco lo vamos a lograr si se elimina la extradición. Todos sabemos, el pueblo hondureño, aunque ustedes lo quieran ocultar, todo el pueblo hondureño sabe por qué se eliminó la extradición. Exacto. En este país. Entonces, desafortunadamente, si seguimos en esta mafiocracia en la que estamos, el pueblo hondureño va a seguir migrando, la población hondureña va a seguir con desesperanza y en la pobreza, y los crímenes van a seguir en alza
como hemos tenido. No es cierto que estamos más seguros. Por Dios, yo creo que por lo menos reconocer y decir, sí, estamos mal, pero vamos a hacer esto y esto para mejorar, pero no tienen propuesta. ¿Por qué? Porque no es menester de este gobierno mejorar las cosas. Entonces, yo creo en este sentido, creo que nosotros, las personas que hemos vivido toda la vida del trabajo, las personas que tenemos una hoja de vida que me pueden investigar a mí, nunca me he robado un 5 de nadie, nunca he traficado con nada. Esas personas son las que deberían de aceptar participar en política, recuperar el país. Ya quitémosle la bandera a los corruptos, a los que se coluden con los corruptos, que les sirven. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo, porque nunca han tenido nada, y hoy que andan en Prado, que andan con una caravana de seguridad, ya no quieren dejar eso y no lo van a dejar y van a hacer lo que sea. No tenían trabajo. Que fue promesa de campaña que iban a eliminar las que tengan que hacer prados, para quedarse en el poder también. que fue promesa de campaña, tampoco doctora. podemos permitir que personas que vienen de donde vienen también asuman el poder. Y esa es una realidad. Hay personas que son impresentables. Hay personas que jamás pudieron participar en política, pero son las alternativas que le ofrecen a la población. Fíjese que desafortunadamente en Honduras, toda la vida tenemos que votar por el menos peor. Jamás votamos por una persona que nos represente, la digna persona que sepa, que sea un estadista, una persona. Hace mucho tiempo que no tenemos esos perfiles. Un estadista. Hace mucho tiempo no tenemos esos perfiles. Hace mucho tiempo no tenemos un presidente, porque yo sí puedo decir con mucha seguridad que sí tuvimos buenos presidentes, estadistas, personas con formación. El Congreso antes fue realmente representativo, no el circo en el que han convertido ese poder del Estado en este momento. Realmente da pena la pérdida de institucionalidad, da pena que ahora a los militares los tengan de peluche atrás, en lugar de darles el lugar que realmente han tenido las Fuerzas Armadas, ser los garantes De la democracia. de la alternabilidad en el poder, Peluche los militares. de la defensa de ¿Cómo la les dijo a los Constitución militares, verdad? y del territorio. Es mala Pero la estas personas, como Gerardo Torres, como Mel Zelaya, que se sientan a diseñar una cadena de televisión que sirve para invitar a la gente a una movilización pagada con el dinero del pueblo, Así es. a una movilización para querer demostrar lo que el pueblo hondureño ya sabe, que este gobierno es un fracaso, que si fueron ahí es para que no les quitaran el empleo, que arruinaron la celebración de las fiestas patrias, politizándolo, llenando de rojo. La bandera de Honduras es azul turquesa con las 3 franjas, no es roja. Y de eso fue lo que inundaron el estadio. Eso es lo que pudimos ver frente a la Casa Presidencial, banderas del Partido Libertad y Refundación. Yo creo que eso no le abona en nada, nos han quitado hasta eso, hasta la celebración de las fiestas patrias, politizados en un discurso vacío, en un discurso en donde, nuevamente se los digo, sofista, solo es paja. Y quieren con esa paja convencer al pueblo hondureño de que están mejor, porque realmente estamos más pobres, estamos más con menos posibilidades de empleo, estamos con menos oportunidades, con pérdida de la institucionalidad, no hay mejoría en los hospitales, no hay mejoría en las escuelas. Entonces, definitivamente, este gobierno es un fracaso y no puede ser que el pueblo hondureño vuelva a votar por estos fracasados. El gobierno definitivamente ya está por terminar, gracias a Dios, y las Fuerzas Armadas deben servir para garantizar que va a haber alternancia en el poder, va a ser respeto a la Constitución y al imperio de la ley, que es lo que debería tener. No de peluches. No, de peluches atrás en una conferencia de prensa del vicecanciller, que aparece en una foto retratado con Alex Saab, defendiendo a Alex Saab,
Ya está libre Alex Saab, por cierto. Un delincuente Estados Unidos lo liberó. buscado internacionalmente. Estados Unidos lo liberó, está libre. Seguro, Busquen en porque internet fue a Alex Saab quemar, y porque- van a ver que Estados Unidos lo liberó. Para que estén informados. Porque fue a quemar a Nicolás Maduro, de seguro. Le enseñó cómo Está es en que Caracas, Alex Saab, doctora, lavaba. infórmese, lea, doctora. Hay un Están montón en de Caracas, gente que Alex ya Saab. vienen de regreso Ahí para están acá. en Caracas. Alex ¿Sabe Saab. qué me gustaría Ya hay un cerquita montón de de Nicolás gente. Maduro. Al canciller. Pero es que me toca a mí. Sí, solo- Pero para Hágale que la pregunta, compartamos- pues. Hable, Es que hable, estoy Quería- así. hable. la pregunta que le quiero hacer, no sé, usted debe tener más información de por qué se eliminó la extradición. Ok, pero como yo no lo voy a contestar en el orden que usted me está pidiendo, sino en el orden que yo lo quiero contestar, voy en este orden. Primero, vean ustedes, solamente para regresar a la plática al inicio de este programa, sobre esa alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Y como la doctora, aunque aquí la rotulen como PSH, ella dijo que es del Partido Liberal. Sí. Entonces hay que corregir. Póngale ahí esa Partido Liberal. rotulación. Póngale ahí Si hasta diputada del Partido Salvador Liberal. Yo Narrala no sé si ya, es no sé si ya liberal. no sé si ya la juramentaron, pero ella dice que es del Partido Liberal. Entonces, Siempre he sido liberal. No podemos estar hablando del PSH ahí porque ya el PSH lo extinguieron. No les importó la institucionalidad que tenían, hablando de institucionalidades. Pero mire cómo es. Solo para ponerles un ejemplo sofista, hipocrático, griego, antiguo, de la filosofía clásica. La doctora acaba de escuchar al diputado decir que Juan Orlando es inocente, que Estados Unidos se equivocó, que no hay ninguna prueba y que nos puso un ejemplo de un señor que estuvo en el pabellón de la muerte y que era inocente al final. Todo esto el pueblo de Honduras sabe que es, ¿no? El pueblo de Honduras no es tonto. El pueblo de Honduras sabe que esta es la estrategia del Partido Nacional de llevar a la esposa de Juan Orlando como candidata, a la señora Ana García, Próxima que presidenta de en la Honduras. cadena nacional ya la presidenta de la República nos dio a conocer que tiene un caso abierto de investigación por narcotráfico. Sin embargo, la doctora aquí no dijo No es nada. cierto, eso no no es dijo cierto. nada. No dijo nada porque el Partido Liberal está así ahorita con el Partido Nacional. O sea, ese Partido Nacional que la doctora antes, cuando nos reuníamos allá en el Colegio Médico y nos tomábamos todo el bulevar de las Fuerzas Armadas, decía que era el partido de no sé qué, que el partido de no sé cuánto. Hoy la doctora, cuando hablan de la candidata del Partido Nacional, se queda calladita y voltea a ver por otro lado y no dice Ya nada. dije yo. Y no dice nada. Ya dije yo que Cuando son impresentables. cuando habla de candidatos, ella dice que ella ha trabajado toda su vida, que es una persona honorable, que ha salido adelante con su carrera. Yo le voy a comentar, doctora, no sé si usted es informada, que Libertad y Refundación lleva una candidata, que es la abogada Rixi Moncada, que también es una mujer destacada en su campo laboral, profesional, que es el derecho, que ha tenido una carrera intachable y que es un perfil de los más altos que tiene este país y que ha tenido postulándose a la presidencia, en lo político, en lo académico y en lo profesional. Pero la doctora jamás va a aceptar eso, jamás va a decir eso porque la alianza del Partido Nacional con el Partido Liberal es para evitar justamente el triunfo electoral de Libre. Entonces, pues, ella puede decir lo que ella quiera, aquí puede decir lo que sea. Porque al final, lo que el pueblo de Honduras tiene que entender es que el Partido Liberal y el Partido Nacional, así como en el CNE y en otros espacios, van a buscar aliarse sin importar lo que se hayan dicho, sin importar lo que haya hecho uno contra el otro, para tratar de evitar que llegue a Libre. Y cuando esta gente, representados hoy por la doctora y el diputado, se quedan sin argumentos, van a sacar siempre la bandera de Venezuela. Y cuando se les acabe la de Venezuela, van a sacar la de Cuba y las otras que tengan. Porque no tienen realmente argumentos para enfrentarse a las acciones concretas que la presidenta está haciendo a favor del pueblo de Honduras. Entonces, ojo, apunten, ¿no? Otro cursito de filosofía básica. Cuando se queden sin argumentos, cuando no tengan nada que decir del gobierno, van a ir a Venezuela. Entonces, cuando ustedes vengan a Venezuela, van a decir, ya se fue para Venezuela la doctora. Ya se fue para Venezuela el diputado Guevara. Pero quiero aprovechar, porque ya miro que el programa va avanzando y no lo voy a poder decir. A la comisionada presidenta, a la consejera presidenta, perdón, que hoy es la señora Cosette del Partido Nacional, que tanto anda hablando de violencia en contra de las mujeres. Quiero recordarle, que creo que alguna gente ya se lo habrá dicho,
que el 28 de agosto el Consejo Nacional Electoral, en el que estaba representado el Partido Nacional, resolvió lo siguiente. Dice, declarar 28 de agosto de ahorita, hace menos de un mes, declarar al lugar las denuncias presentadas por las ciudadanas Tatiana Isabel Lara Pineda, actuando con su condición de secretaria de la Mujer del Partido Libertad y Refundación Libre. Yoseli Gabriela Girón Salgado, apoderada de la ciudadana Leila Elisa Díaz López, representante del Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de la Mujer ESCLADEM, Hilda María Rivera Sierra, en representación del Centro de Derechos de Mujeres CDM, y Noelia Rosibel Núñez Licón, en representación del Centro de Estudios de la Mujer CEMACHE, y la abogada Astrid Lidenia Ramos Campos, apoderada de la ciudadana Indira María Mendoza Aguilar, coordinadora de la red lésbica Catrachas. Segundo, se impone la sanción mínima consistente en multa equivalente a 20 salarios mínimos que deberá pagar el Partido Nacional de Honduras. Tambores de circo. ¿Verdad? A la tesorería, redoble de tambores se llama, doctora, también. ¿De Infórmese. circo? Sí. Que deberá pagar, solo que el circo, que redoble de tambores la doctora. Repito. Segundo, se impone la sanción mínima consistente en multa equivalente a 20 salarios mínimos, misma que deberá pagar el Partido Nacional de Honduras a la Tesorería General de la República, debiendo presentar ante este organismo electoral el recibo correspondiente. Contra la presente resolución procede el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral en un plazo de 3 días hábiles. Notifíquese Ana Paola Hall, Kevin Fabricio Aguirre y Julio César Navarro. O sea, su partido, diputado, y el partido de la señora Cosette ya fue encontrado que en efecto utilizó violencia política en contra de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Tardamos casi 3 años, ¿no? Pero entonces, por eso digo, pues esos baños de pureza, esas morales, ese señalamiento, ahí está, consejera presidenta, actúe en conformidad de lo que dispone su cargo y hable con su partido, pues que su partido es el principal violentador de mujeres en política en este país. Y cierro con lo último. Gracias, doctora, por hablar de la amnistía. En efecto, la amnistía que concedió la presidenta Xiomara Castro levantó casos de investigación y persecución judicial contra más de 5.000 ambientalistas que fueron perseguidos en diferentes procesos durante los 12 años y 7 meses de la narcodictadura del Partido Nacional de Honduras. Más de 5.000 registrados en organismos internacionales, en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en el CONADE, en diferentes casos de ambientalistas que por robarle las tierras y expulsarlos se les criminalizó o se les hostigó o se les asesinó. Y cierro, diputado, usted que es de La Paz, en el municipio de Santa Elena, La Paz, hace 6 años, hubo una denuncia de un grupo indígena de un desplazamiento utilizando sicarios pagados para sacarlos de la comunidad para construir una represa. Entonces, como yo no soy ni vocero de Milpa, ni hice la investigación, yo invito a las personas vinculadas para que le den seguimiento en el Ministerio Público en ese caso. Y le repito, yo no tengo nada que retractarme. Más bien aquí lo que hay que hacer es que, así como el caso de Juan, se deben investigar todos los casos de asesinatos, amenazas y persecución judicial, como los 5.000 que levantó la amnistía en contra de dirigentes ambientalistas, y no estar utilizando el asesinato de un compañero para mezquinos fines electorales y políticos. Bueno, en mi caso yo no estoy utilizando ningún tipo de, por ejemplo, el asesinato que dice el amigo. Realmente desconozco lo que él menciona de Santa Elena, ¿verdad? Y me imagino que el Ministerio Público tiene la información. ¿Por qué no le da seguimiento a ellos? Pues, hay que preguntarle. Digo yo a usted, ¿por qué tiene que traerlo a la luz pública eso cuando hay ya un caso a seguir? Tampoco me contestó la pregunta, ¿va? ¿Por qué se eliminó la extradición? Porque lo eliminaron el Ejecutivo. Es que ya estaba hablando un montón, pero si quiere vuelvo. No, es que es lo más importante, pues. Yo me gustaría saber del por qué y contestar usted Solo la le voy a pregunta. agregar algo para eso, porque aquí Kiko me dice, ese tratado de extradición no contemplaba el delito de narcotráfico, el que se había firmado antes. Si el vicecanciller es tan amable de explicarnos, la presidenta no podía denunciarlo. ¿Qué hay de eso, Gerardo? Bueno, el Tratado de Extradición de 1912 era un acuerdo entre Estados Unidos y Honduras,
que la Constitución de la República de 1981 invalida, porque la Constitución de la República impide que de ninguna manera pueda ser extraditado un hondureño por solicitud de otro país. Eso es lo que genera todo el conflicto en la Embajada de los Estados Unidos con la extradición de Ramón Mata, cuando eso pasó a mitad de los 80. Inicialmente eso del narcotráfico no estaba. No estaba, porque lo que dice el Tratado de 1912, que yo les invito a leerlo, habla de la posibilidad de que Estados Unidos pueda extraditar ciudadanos hondureños. El ya fallecido Osvaldo Ramos Soto, que fue el principal vocero en contra de la extradición de Ramón Mata en su momento, al frente de la universidad, justamente decía eso, que la Constitución de 1981 invalidaba los acuerdos de extradición, incluyendo el de 1912. En 2014, ya en el gobierno de Juan Orlando Hernández y de Mauricio Oliva como presidente del Congreso, el Congreso Nacional de la República hizo una reforma al convenio de 1912 y permitió que la extradición fuera válida solo en casos de narcotráfico. Ese es el cambio que hizo el Congreso en 2014. Del 2014 al 2024, ese fue el esquema en el que se trabajó con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esa reforma del 2014, el acuerdo de 1912, permitía la extradición y mucha gente se fue extraditada. Sin embargo, nosotros creemos que lastimosamente ese ejercicio y ese instrumento que el Estado de Honduras le confirió a Estados Unidos fue corrompido y fue empezado a ser utilizado con fines políticos. Y la presidenta lo demostró, creo yo, en cadena nacional de radio y televisión, cuando dice que hay 36 casos del Partido Nacional y 7 casos del Partido Liberal que no han sido en ningún momento presentados a la opinión pública, presentados públicamente y que no han generado ninguno de esos casos una solicitud de extradición. Y si quieren hablar rápidamente sobre el video de Carlos Zelaya, el video de Carlos Zelaya de hace 11 años, no generó ningún caso abierto en Estados Unidos. Y si no me creen a mí, porque obviamente si son de la oposición no me van a creer a mí, pregunten, algún periodista de estos canales debería de irse a Nueva York a preguntarle al Distrito Sur, existe un caso abierto contra Carlos Zelaya, y nos dan la primicia, pues. Y de paso pregunten, ¿existe caso abierto contra Ana García? ¿Existe caso abierto contra tales y tales y tales, contra Mauricio Oliva, contra etcétera, etcétera? Deberíamos hacer el trabajo, pues yo aquí metiéndome en lo que no me importa, pero mandándole un saludo a esa gente que son expertos en redes sociales para hacer análisis de narcotráfico. Nada les cuesta irse a Nueva York a preguntar si esos casos que dijo la presidenta son ciertas y si hay un caso abierto contra Carlos Zelaya. Yo les voy a adelantar lo que van a encontrar. No hay caso abierto contra Carlos Zelaya, sí hay 36 casos abiertos contra dirigentes del Partido Nacional y 7 contra dirigentes del Partido Liberal. Y ahí nosotros no tuvimos nada que ver porque esos son los Estados Unidos los que están con ese caso. Entonces la presidenta, ella decide, pues, ella considera que ese esquema del 2014 al 2024 ya no da más, porque Estados Unidos está utilizando la extradición como una herramienta política. No pide a las cabecillas de la oposición, porque si pide a las cabecillas de la oposición, nos hubiéramos quedado sin oposición y ahí sí Libre estaría solito en esta competencia. ¿La presidenta tiene la potestad de denunciar ese acto? Totalmente, acordado? Absolutamente. La presidenta, y eso fue lo que hizo. Pero la presidenta, ¿con qué propósito se hizo? Eso es lo que queremos saber. Justamente por lo que le acabo de decir. Proteger esos 36 del Partido Nacional. Le voy a repetir otra vez lo que ya le dije porque creo que no me puso atención. Es que la gente no les cree realmente. Déjeme repetirle, pues. Así rapidito, para eso lo resumen. Hágalo. La presidenta decide denunciar el tratado de extradición de 1912 porque ella considera que está siendo utilizado como presión política, porque se filtran videos que no generaron casos, pero no se piden casos que son casos, ¿verdad? Y para recordarles también, porque ayer un periodista, creo que esto de las falacias como que confunden a la gente, ¿no? Las mentiras enredan a la gente. Me dice un periodista que yo considero que es un tipo muy inteligente, me dice, vicecanciller, pero es que la presidenta levantó el tratado de extradición después de que Carlos Zelaya fue al Ministerio Público. Pero digo, compañero, está mareado usted. Para recordarle los hechos. ¿Al inteligente le está diciendo tonto ahorita? No, no le estoy diciendo tonto, le digo que estaba mareado, que tanta mentira lo tiene confundido. Porque le voy a recordar. Ellos son así. Le voy a recordar. Entiéndalos, Raúl. Le voy a recordar. Déjeme, pues, para que no se vaya a confundir nadie que no esté viendo. La presidenta
después de la visita del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto a Venezuela, porque les recuerdo que más allá de lo que digan que pasó en las elecciones y etcétera, hasta el 10 de enero Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela en el periodo en el que está. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto viajan a Caracas a reunirse con el ministro de Defensa de Venezuela. Al regresar, la embajadora de los Estados Unidos comete para mí un error de decir que se fueron a reunir con narcotraficantes. Les recuerdo, Padrino López es el ministro de Defensa del gobierno actual de Venezuela. No ha habido cambio de gobierno en Venezuela. Eso es hasta el 10 de enero. Entonces, en base a ese exabrupto y a las cosas que ya la presidenta conocía, que Estados Unidos está, para decir en buen hondureño, chineando los casos del Partido Nacional y el Partido Liberal para no afectarlos, la presidenta decide sancionar el tratado de extradición. Es una semana después de eso que Carlos Zelaya se presenta al Ministerio Público y 4 días después aparece el famoso video. Entonces, no confundamos las cosas, porque ahí están los hechos, pues. O sea, una mentira puede generar un escándalo, pero una mentira nunca se sostiene frente a la verdad. Entonces, todas esas acusaciones que ustedes hacen, que vamos a perder las elecciones, que ustedes son un montón de gente, que nosotros ya no nos apoya nadie, todas esas cosas son mentiras y se van a ir cayendo a lo largo de estos meses en la contienda electoral. Y Rixi Moncada se va a ir consolidando en todos los sectores como la candidata que ni que se junte Ana García con Salvador Narrala la van a poder detener. El exagente de la DEA, Mike Vigil, dijo ayer que existía la posibilidad que Estados Unidos pidiera en extradición al exministro de Finanzas y ahora consejero de Libre en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Marlon puso esto. Ponelo, por favor. Por terrorismo. Falso que haya participado de la quema de la Embajada de Estados Unidos. Falso que haya sido encarcelado. No tengo un solo antecedente penal ni policial. Puedo ver con absoluta tranquilidad a los ojos a mis hijos, a mi esposa y a mi familia, porque mi historia como funcionario público es absolutamente limpio. Los cargos que he ejercido los he asumido con honradez absoluta, por eso recurren a levantar falsos, dijo Marlon Ochoa. Pero no lo dice nadie local. ¿Comentario de eso, vicecanciller? Rápido, Raúl. primero, no hay extradición por ninguna de las cosas que le enseñaba Marlon. La única extradición que está vigente en Honduras hasta el 30 de enero es en el marco de eso que acabo de mencionar por temas de narcotráfico y no hay ninguna acusación en contra de Marlon Ochoa por eso. Y segundo, yo que andaba en esa movilización, la embajada de los Estados Unidos, un grupo de gente tira unas molotov a la puerta de la embajada. ¿No fue usted que la lanzó, no? No fui yo. Y si me quiere acusar, como dijo usted, presente pruebas. Pues, no. Ya que estamos en eso. Yo le hago la pregunta. Nosotros estamos viendo. Porque la embajada hay videos, ahí están las cámaras y todo eso. Sí, pero es que solo usted habla, no le da la oportunidad de platicar, hablar a uno. Bueno, yo la dejé hablar a usted. Fíjate que aquí me estuve haciendo dibujitos mientras usted terminó de hablar. Mire, le voy a explicar. Cuando se da lo de la embajada de los Estados Unidos, hay un grupo de gente que tira una bomba molotov y unas llantas y agarra fuego la puerta de la embajada de los Estados Unidos. La policía hace una acción en el que repele a esa gente y salen corriendo hacia arriba del Boulevard Los Próceres. Queda la puerta con las marcas y Marlon se toma una selfie en la foto. Ahí están las cámaras de la embajada de los Estados Unidos. Sí, ahí están las cámaras. Ahí se puede ver fácilmente. Por eso habla Mike Vigil, ¿verdad? Por eso dice Mike Vigil, porque están los videos. Oigan, si hubo gente capturada por eso. O sea, ahí se puede ver fácilmente si Marlon Ochoa fue parte de eso o no. Yo le digo que no. Yo le digo que lo que él hizo fue que una vez que hubo la represión de esa gente que se fueron para arriba, Partido Libre que lo hicieron. Que se fueron para arriba. Fueron militantes del Partido Libre que lo hicieron. No sé. Los imputaron, se fueron para arriba corriendo para el Boulevard Los Próceres, él se tomó una foto. Estoy hablando de Marlon, pues yo no estoy hablando de Libre ni de otra, estoy hablando de Marlon. Y esa foto, ahora están inventando cosas porque miren, a Marlon le echan la culpa de cosas que realmente no tienen sentido. Pero es que aquí la oligarquía de este país. Vicecanciller lo dice a alguien externo. O sea, no está bueno, no, si yo puedo decir cosas de otro país también y eso no es que sea cierto. Entonces, la oligarquía de este país se ponen de acuerdo
usan a sus diputados, a los que les pagan adentro del Congreso no es Nacional, cierto. para parar una ley de justicia tributaria, y en vez de decir la verdad, que es la oligarquía de este país que no quiere pagar impuestos, le echan la culpa a Marlon. Ahora, el Partido Liberal de la doctora, que ya le pusieron bien al rótulo, ¿ves?, y del diputado Guevara, se unen para parar a Rixi Moncada, y es culpa de Marlon que Ana Paola y Cosette se pusieran de acuerdo. No, son los mismos intereses, es el mismo bloque económico que genera una presión. Pues sí, es la selfie que le digo. Pues. Ahí ya la policía ya reprimió a la gente y la gente ya salió corriendo para arriba del bulevar. Sí, pero el tema no es eso, es que ¿quién le metió fuego a la embajada americana? No, pero pregúntele a la policía y la embajada. Pero usted dijo que andaba ahí. Pero no se están diciendo. Usted declaró ahorita que andaba ahí. No se que andaba medio pueblo, andaba ahí. diciendo la verdad los dos. ¿Ah? No sé, bueno, no sé cuántos del Libre andaban ahí y no sé cuándo, cuando se llevaron a Mata, andaban del Partido Nacional también. Que le pusieron fuego a la embajada también. Ah, es cierto. Entonces, y convocados por Osvaldo Ramos Soto. Es la verdad de Honduras. Pero le digo yo que convocados por Osvaldo Ramos Soto. Oiga, doctora. Yo por eso me siento como entre dos iguales. Es más, yo creo que la doctora usted no andaba en esa movilización. Por favor, yo creo. No andaba en esa movilización. ¿Perdón? Usted no andaba en esa movilización. Fíjese que le voy a contar. Yo creo que andaba. Le voy a contar. Mire, yo creo que andaba. Ahora permítame. Usted puede conocer mi hoja de vida y se va a dar cuenta que yo jamás he estado en ese tipo de cosas. Y más metiéndole fuego a la embajada americana. Ahora le voy a comentar. Yo soy un hombre, pero mire, intacto en mis actos. Déjeme hablar. Y ellos ya han andado juntos haciendo ese tipo de cosas. Andábamos en la calle con la anduvo en aquel ellos usted han también. andado juntos. Ahora le voy a decir. No es el caso mío. Sean educados y déjenme hablar. Les voy a comentar. Esa movilización venía desde la pedagógica caminando. Exacto. Y justamente ahí en el edificio donde está, no por Asomplafa. Bueno, un poquito más arriba de Asomplafa. Déjenme historia. Déjenme hablar. Ahí es que ahí ustedes, se quieren desligar alguna uno de gente, otro. la gente del Libre puso llantas para que no pasáramos y nosotros quitamos un camión que tenían atravesado porque nosotros íbamos para el Comisionado de Derechos Humanos. Nosotros íbamos para ahí por Ficosa, por Ficenza, perdón. Ajá. Ahí íbamos nosotros. Atravesaron carros para que nosotros agarráramos para la embajada y nosotros dijimos, nosotros no vamos. Los médicos nos fuimos para el comisionado. Es más, tengo fotos y tengo evidencia que nosotros íbamos para el Comisionado de Derechos Humanos. Los de Libre y los que andaban ahí dijeron, vámonos para la embajada, y le dijimos, nosotros no tenemos nada que andarle reclamando a la embajada. Es a este gobierno al que nosotros le vamos a reclamar. Y la violación de derechos, porque nos habían gaseado, justamente, pues esa fue una enorme gaseada, sí, fue criminal lo que hicieron en contra de los manifestantes. Sí. Esa acción que hicieron, que primero nos quedamos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, fuimos ahí y de ahí salimos caminando hacia allá. Les dijimos, nosotros no vamos a reclamarle a la embajada. ¿Y la embajada qué? Si no es garante de los derechos humanos. Nuestras instancias son las que tienen que garantizarnos los derechos humanos. Y nosotros nos fuimos a reunirnos con Soledad Paso. Tenemos incluso mensajes cuando le llegaron que nosotros estábamos ahí, cuando nosotros estábamos con Soledad Paso. Y yo le voy a decir, el colegio médico sí andaba ahí reclamando salud y educación, junto con maestros que fueron dignos. Miren, los maestros pusieron hasta de su propio salario para movilizarse. Hubo gente que de corazón quería una mejor salud y educación, cosa que no hemos logrado con este gobierno, que se sirvió también de esa lucha. Fueron los que quisieron, más bien los que politizaron la lucha y desvirtuaron la lucha, fueron los del Partido Libertad y Refundación cuando se fueron a meter a esa lucha. Wow. Y los que se fueron para la embajada fueron los de Libre. Déjeme hablar a mí. Fueron el grupito de Libre. Imagínese, estaba Marlon Echoa, estaba Gerardo Torres, que dice que se fue para la embajada, porque nosotros los cuando médicos... Cuando dice, imagínese que estaba Marlon Ochoa y Gerardo Torres, ¿qué quiere decir? Que se fueron los de Libre. La gente que ideológicamente andaban buscando otra cosa, para que la gente sepa realmente,
la gente del Libre, los ideólogos de este gobierno se fueron para la embajada, pero los que andábamos en busca de mejor salud y educación, nos fuimos, junto con muchos maestros, nos fuimos para donde Soledad Paso. Y yo tengo fotos de esa reunión y se las puedo mostrar a todos. Tengo, es más, el mensaje que le llegó a Soledad Paso en ese momento, que estaban metiéndole fuego a la embajada. ¿Sabe qué? Nos llegaron incluso a tirar bombas lacrimógenas hasta la casa, hasta la sede de la UACNUD. Eso yo tengo testigos y puedo decirle, pero con toda certeza de eso. ¿Quiénes eran los que buscaban otra cosa? Los que se fueron para la embajada. Ahí está donde él dice, nos fuimos para la embajada. Marlon Ochoa, andaba yo y andaba todos los ideólogos que tiene Mel Zelaya en este momento de gobierno, que le están haciendo un grave daño al pueblo hondureño con sus ideologías, con sus torpezas y con su comportamiento inadecuado. Eso definitivamente es una realidad para que el pueblo hondureño lo tenga, y tengo cómo demostrar todo lo que le estoy diciendo. Bien, continuamos, diputado Hernán Guevara. Sí, bueno, realmente me gustaría la próxima vez que estemos invitados a tratar realmente temas de país. Hemos estado discutiendo temas que realmente, dime qué direte, pues, pero no realmente los temas realmente que afectan al país. Me gustaría que agendaran también en el Congreso Nacional y pronto también el presupuesto para la política limpia, porque todavía no tienen presupuesto, para ver de dónde llegan los fondos que vamos a trabajar en la política. Los invito a todos los hondureños, principalmente a los nacionalistas a nivel nacional, que participemos en las próximas elecciones internas. Tenemos varios candidatos participando. Yo estoy apoyando a la abogada Ana García Hernández y considero que va a ser la próxima presidenta de Honduras. Al vicecanciller, yo esperaba que usted hubiera reflexionado y lo que estuvo diciendo todavía y lo sigue diciendo, que una diputada del Partido Nacional del Departamento de La Paz contrataba sicarios para eliminar ambientalistas. Eso es terrible y eso, bueno, deja en evidencia realmente en la forma que ustedes están tratando. El gobierno ya se les terminó el tiempo, el gobierno ya se les terminó, no cumplieron nada de lo que prometieron, promesas de campaña como los peajes, las blindadas, que me imagino que usted anda en una blindada ahorita. Todo ese tipo de cosas, la CICE que la iban a traer, no la trajeron y ya el tiempo también se les terminó, no la van a traer. Todo eso, incumplimiento de parte de este gobierno, les va a pasar factura. Ya les está pasando factura eso de haber eliminado la extradición, porque no hay ningún argumento válido de lo que usted haya dicho. La gente allá cree realmente que están protegiendo a su gente. Muchas gracias. No, espérenme, si nos faltan unos minutos. En el Tribunal de Justicia Electoral también se unió el Partido Nacional y el Partido Liberal, y una liberal va a presidir y de ahí el Partido Nacional. ¿Ya hay un acuerdo liberales nacionalistas para estas cosas? No. ¿Y entonces? Es coincidencia, es casualidad. Mire, hay tres, Raúl, tiene que haber un consenso, ¿verdad? Y en este caso fue el Partido Nacional y el Partido Liberal, ¿verdad? Que no lograron los consensos del Partido Libre es otra cosa. Como siempre se hace, inclusive en el Congreso Nacional, que no llegamos a consensos. ¿Cómo interpretamos los hondureños que el Libre no va a poder presidir ni la interna ni la general en el Consejo Nacional Electoral ni en el Tribunal de Justicia Electoral? Bueno, inclusive, imagínate que tienen inclusive las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La que va de candidata a la presidencia es la candidata, es la ministra de Defensa. Entonces, eso prácticamente es un balance, realmente, Raúl, consideremos que es un balance para que no tengan el poder absoluto ellos. Doctora. No, yo pienso que aquí el problema grave que existe es un mal representante, una persona poco política, que hayan enviado al Consejo Nacional Electoral una persona extremadamente confrontativa, y eso ha generado de repente que los partidos no hayan podido ponerse de acuerdo con él. Creo que me parece lógico que las dos fuerzas que están en oposición, que quieren el poder, porque los partidos políticos están hechos para buscar obtener el poder, obviamente no lo van a hacer con quienes tienen el poder y tienen mucha fuerza, y esa fuerza está sobre todo en
el Ministerio de Defensa con el manejo de los militares, definitivamente. Yo creo que... Pero esta unidad que se mostró votando tanto en el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral, liberales y nacionalistas, porque estos son acuerdos, ¿se va a mantener así en el Congreso? Ustedes ambos son diputados. No lo sé. Es más, si ha habido un acuerdo ahí, desconozco porque no he sido parte de ese acuerdo. Usted al ver eso, ¿cree que ahora que usted forma parte de la bancada liberal, se van a unir las dos bancadas? ¿Puede pasar lo mismo? Hay una oposición a las acciones que está haciendo este gobierno, definitivamente. Yo creo que siempre los votos se van a mantener de manera independiente y obviamente haciendo un balance siempre de lo que está ocurriendo en el Congreso. Si nosotros creemos que el partido en el poder hace determinadas acciones por querer mantener su hegemonía y su ventaja, ya la tienen respecto al resto de las fuerzas políticas, me imagino que van a querer hacer un contrapeso. Y de eso se trata realmente en la política, de hacer pesos y contrapesos. Entonces, no necesariamente quiere decir que comulguemos. Definitivamente no. ¿Se puede unir el Partido Liberal en algún momento con Libre? Pues desconozco si pero usted ya está en la bancada, por eso le pregunto. No creo, no lo veo en esa posición. La verdad es que no lo veo en esa posición. Creo que el Partido Liberal se va a mantener, por lo menos lo que yo veo es manteniendo su ideología, su línea política y su línea partidaria. Por lo menos eso es lo que yo considero va a ocurrir. Y obviamente el pueblo hondureño, el Partido Liberal tiene la gran oportunidad de nuevamente captar la simpatía de la población hondureña porque es neutro en esto, de alguna manera. Que hay personas señaladas, sí, hay personas señaladas, igual las hay en el Partido Libertad y Refundación. Sí las hay, sí las hay. De hecho, por eso quitan el tratado de extradición. No hay. Mire, si hay algo que los representantes diplomáticos son gente formada. ¿De dónde viene Laura Dogu? Es una mujer preparada, es una mujer acostumbrada a tener conflictos, no como estos, mucho más grandes. Y lo que jamás va a tener esa mujer son exabruptos, porque es una mujer formada y Estados Unidos no anda jugando cuando manda a un funcionario, no es que va a mandar a un cipote que vaya a cometer cualquier exabrupto, que ellos son los que normalmente no, manda gente bien preparada. O sea, que lo que dijo Laura Dogu al reclamar que se hayan ido a reunir con personas buscadas por los Estados Unidos por delincuentes, entonces definitivamente no es un exabrupto. Es definitivamente un reclamo, pues, de alguna manera que es válido, pues, es válido. Indudablemente es válido. ¿Para usted las acciones de la embajadora aquí han sido buenas? Sí, sí. Es que es una mujer formada para eso. Ella no está improvisando. Laura Dogu representa al presidente de los Estados Unidos aquí, representa las políticas de Estados Unidos aquí. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros no nos podemos pelear con el país que permite que nos manden las remesas, los hondureños que decidieron vivir ahí. Tenemos casi 2 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos. Entonces, es el país en donde más hondureños, después de Honduras, es el país donde más hondureños viven, Estados Unidos. Muy cierto. Entonces, nosotros no nos podemos pelear con un país que nos permite tener a nuestros compatriotas allá, permiten generar el 12% del Producto Interno Bruto, que si sigue este gobierno así, y hacen lo mismo que hizo Maduro en Venezuela, expulsar a la representación diplomática, ahí vamos a tener graves problemas. Porque desafortunadamente no tenemos ni cómo sostener ni siquiera los pagos de los empleados del gobierno. Las prados de estos muchachitos se las van a quitar.
las caravanas porque no van a tener ni para comprarle la gasolina. Promesa de campaña, que las iban a eliminar. A las Prados. Y el jet también, que dijeron que iban a vender menos para que tengan cómo comprar, porque Maduro no va a poder mandar el dinero que se ha peinado de allá de Venezuela para acá. Porque Maduro es un delincuente. Maduro es un delincuente y no se puede ligar a nuestros funcionarios con el país, precisamente porque usted es representante, usted es un canciller, no puede usted salir con una foto diciendo liberen a Alex Saab. Ya empezó a hablar de Venezuela. No pueden, sí, claro, porque ustedes son socios de ellos. Entonces, la foto esa asociación no se permite en un canciller, porque nos representa a todos los hondureños y los hondureños no comulgamos con el gobierno criminal de Nicolás Maduro en Venezuela. Gracias a la doctora Suyapa Figueroa, también al diputado Hernán Guevara. Cerramos, vicecanciller, entonces. Rapidito, primero, diputado, yo un simple consejo, decir que usted, a la edad que tiene, nunca ha protestado en este país, habla más mal de usted que bien. Porque en este país han sobrado cosas por qué protestar. Si no ha protestado, es porque seguramente seguramente ha estado muy cómodo. No es la forma que lo han hecho ustedes. Ya habló usted, ahora voy yo. Sí. Dos. Quemando embajadas. Dos. Negocios. Esa movilización que terminó en la Embajada de los Estados Unidos era una movilización en contra de un régimen violento, corrupto y narcotraficante que encabezaba el Partido Nacional. ¿Qué tenía que ver la embajada? En ese momento, la doctora Suyapa Figueroa era dirigente de los médicos en este país. Y empezamos una movilización que nosotros decidimos ir a la Embajada de los Estados Unidos justamente porque Estados Unidos en aquel momento estaba protegiendo a Juan Orlando Hernández, porque ya sabía que era narcotraficante y no hacía ninguna acción en contra de él. Nosotros eso fuimos, nosotros no fuimos a quemar nada, nosotros fuimos a protestar ahí. Cuando llegamos ahí, había un grupo de gente que inició un fuego en la puerta de la embajada. Ese grupo de gente, escuche, ponga atención, el grupo de gente fue reprimida inmediatamente por la policía e incluso el grupo de seguridad de la movilización, que siempre anda viendo que no hayan infiltrados, que no hayan habido desorden, capturó a 2 y después la policía tomó control de esos 2. Esos 2 la policía no los volvimos a ver, porque seguramente andaban en otra cosa. Y al que capturaron fue un muchacho que no tenía nada que ver y lo mandaron a la tolva, el gobierno del Partido Nacional. Pero bueno, eso es para que se vaya informando usted, diputado, de qué pasó ahí. Así que nosotros iniciamos la quema de la embajada y mucho menos fue Marlon Ochoa, que lo que hizo fue tomarse una foto después en la puerta. Ahí está la fotografía. Y ahora, pues sí, se tomó una foto después. Ahora déjeme cerrar con lo siguiente, doctora, porque a mí... No, pero ahora escúcheme, pues, yo no voy a hablar de Venezuela, voy a hablar de usted. Yo voy a hablar de usted, mire, ve. Su acción, y mire, ya usted ya dejó claro, mire, ve, usted ya dejó claro que usted no la quemó. Estamos de acuerdo. Mire, ya lleva 10 minutos hablando en bien de la Embajada de los Estados Unidos y ya ha dejado claro que usted no fue. Así que yo creo que Embajada de los Estados Unidos, la doctora estuvo en la movilización, no llegó a la embajada y ella no quemó la embajada, ¿ok? Para que quede claro y en tape. Tampoco fue Marlon Ochoa que quemó la embajada. Pero déjeme cerrar con esto, que a mí sí me parece, doctora, que yo creo que es importante decirle esto a usted. Su actitud es bastante malagradecida, porque si hoy usted fuera presidenta del Colegio Médico de Honduras y convocara a una movilización sin libre y sin la resistencia, vaya a ver cuánta gente le llega. Nosotros éramos la gente que estaba llenando las calles acompañándolos en una lucha. Y usted ahora, por cálculos políticos, o por el salario que gana como diputada, o por lo que quiere hacer en la política en el futuro, usted nos ataca como que fuéramos sus enemigos. Nosotros éramos los que andábamos poniendo el pecho por usted en la lucha de los doctores. Yo no soy doctor, y yo andaba peleando por los derechos de los doctores, y ahí estábamos tomándonos las calles, enfrentándonos a la policía, y en ese momento que nosotros le servíamos, sí, compañeros, adelante, bienvenidos. Y ahora que tiene una agenda política partidaria, nos trata como que fueran sus enemigos, y ahora está haciendo comparsas con el Partido Nacional. Eso es lo que le hace la política a la gente que no tiene claro cuáles son sus posiciones ideológicas. Muchas gracias y buenos días. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias a mis 3 invitados, el diputado Hernán Guevara, la diputada Suyapa Figueroa. Un segundo, ¿quieres decir algo? No, claro, que le quiero decir. La lucha, y si en este momento llamamos al pueblo que está sin salud y sin educación, también nos va a acompañar a protestar en contra del gobierno que no le produce satisfacción.
que no le ha podido dar esperanza a este pueblo. Si yo convocara o si nosotros volviéramos a convocar, créame que tendríamos una gran cantidad de personas en la calle protestando en contra del gobierno, porque no protestan en contra de una ideología, protestan porque no tienen salud, no tienen educación, tienen hambre, no tienen empleo, están desesperados. Convoque, no podemos pues, convocar. De hecho, hasta dele a ver, pues convoque. Bueno, si vamos a convocar a movilizaciones, a ver si también se comportan igual que nosotros, porque son iguales. Vamos a ver. Son iguales. Gracias, doctora. Gracias, señor vicecanciller, diputado Guevara. A ustedes por dejarnos entrar a sus hogares. Así está la política en Honduras. Que estén bien.